Su graciosa majestad, Melissa Alejandra I, la reina de la Federación Mexicana de Charrería. Ven esas palmas al ritmo de la marcha Zacatecas, nuestro segundo himno nacional. Haciendo entrada nuestra reina nacional, nuestra soberana Melissa. Ya. Saludar. Ya. El bendito de Cristiaza, cuando hay un círculo concentre pasando dos, de las siguientes dos saliendo y bien acomodadas sus 8 integrantes en esto que fue el caso de la estación. Allá donde pasa siempre el tren, cada ratito en esa estación terrenal, traernos a su séptimo ejercicio, ahí acomodados, trabajando cada una de ellas en esto que es la vida. Eso que da la uva para el vino exquisito. Ahí ya a prepararse a trabajar para su noveno ejercicio. Esto que es el petate, girando las 8 integrantes a 360 grados para ahí disponerse nuevamente en 4 grupos de a par, de a 2, trabajando para su 10º ejercicio en esto que es
12º ejercicio. Nos vamos directamente hasta los subterráneos, hasta las camas. La presentación de la escaramuza, Rancho Alegre. En esa fila bien acomodadas para trabajar en esto que es el peligro. Ya nada más el alma, la vida y el corazón que ponen las mujeres para el trabajo necesario. Ahí cada una de ellas girando a 180 grados, sus 8 integrantes, en eso que fue la soga. Para irnos a su octavo ejercicio, donde se van preparando, van acomodados cada una de ellas, llevando la mano en la mano, para ir hablándole a su noble y fiel amigo, en esto que es la cuerda. Tirando y saliendo bonito. Haremos ahora su siguiente ejercicio, noveno, en su hoja de croquis, trabajando con esto que es la pasadita, pasando 2, pasando 4, saliendo las 8 de la vez. Nos vamos al kiosco, trabajando cada una de sus integrantes, ahí a prepararse para su octavo ejercicio. Vean nada más, señoras y señores, 8 trabajando, 8 al unísono, por esta singularidad, este trabajo que van llevando cada una de ellas, en esto que empezarán ahí a girar, y girando de las 8 a 360 grados. Y te miras tan bonita cuando estás Ahí se acomoda para su noveno ejercicio, en el concepto de giros. Ahí con esto que es esa casita que tiene sus barritas y tiene su techito.